El sol de la Costa de la Luz se derramaba sobre Puerto del Sol, pintando de oro las fachadas blancas de las casas y haciendo que el azul del Atlántico pareciera más intenso. Antonio García, de 74 años, sentía ese sol en la piel durante su paseo matutino por el paseo marítimo, pero rara vez llegaba a calentarle el alma. Hacía 5 años que Carmen, su esposa, se había ido, dejando un vacío que ni el aire salado del mar ni las conversaciones con los vecinos en la plaza lograban llenar del todo. Se había jubilado como contable, una vida de números y orden, y ahora la vida misma parecía desordenada, llena de días que se estiraban sin un propósito claro más allá de las rutinas. Vivía en una casa cómoda, demasiado grande para una sola persona, con un pequeño jardín que cuidaba más por inercia que por pasión. Las fotos de Carmen sonreían desde los marcos en el salón, recordatorios constantes de lo que había perdido. Sus hijos, Ana y Carlos, vivían en otras ciudades, con sus propias vidas, sus trabajos, sus familias. Le llamaban, sí, y venían a visitarle en vacaciones, a veces con su nieto David, un adolescente absorto en su teléfono que, sin embargo, le sacaba una sonrisa. Agradecía sus llamadas, sus visitas, pero entre una y otra los días se volvían largos y silenciosos. Usaba el ordenador para enviarles correos electrónicos, leer las noticias y, a veces, mirar perfiles de viejos amigos en Facebook. Era torpe con la tecnología, le costaba entender algunas cosas, pero se esforzaba. Era su ventana al mundo exterior, a las vidas que seguían adelante mientras la suya parecía haberse detenido. Una tarde, mientras revisaba las notificaciones de Facebook, vio una solicitud de amistad. El nombre, Isabelle Dubois. La foto de perfil mostraba a una mujer elegante, de unos 50 y tantos años, con una sonrisa amable y ojos chispeantes. Su perfil indicaba que vivía en París, viajaba mucho y tenía intereses que, sorprendentemente, coincidían con algunos de los suyos: lectura, arte, música clásica. Antonio dudó un instante. No conocía a nadie llamado Isabelle Dubois. ¿Sería un error? ¿Una amiga de un amigo? La curiosidad, y quizás un pequeño pinchazo de soledad, le impulsaron a aceptar. ¿Qué daño podía hacer una simple solicitud de amistad? Pocas horas después recibió un mensaje. Hola, Antonio. Gracias por aceptar mi solicitud. Tu perfil me pareció muy interesante. Espero que no te importe que te haya añadido. A veces Facebook sugiere personas que podrían ser afines. Un saludo desde París. El mensaje era educado, directo, sin pretensiones. Antonio sonrió. Era agradable que alguien, un completo extraño, encontrara su perfil interesante. Respondió de forma breve y cortés. Así empezó todo. La conversación con Isabel fluyó con una facilidad sorprendente. Al principio hablaban de cosas triviales: el tiempo en París y Puerto del Sol, sus gustos literarios, sus películas favoritas. Isabel era encantadora, inteligente, parecía genuinamente interesada en lo que él tenía que decir. Le contaba sobre su trabajo, algo relacionado con proyectos internacionales, sonaba importante pero vago, sus viajes, su vida aparentemente sofisticada, pero según ella, también marcada por la soledad tras un divorcio doloroso años atrás. Antonio se sentía comprendido. Compartían la misma melancolía de haber amado y perdido. Pronto, los mensajes se volvieron diarios, luego constantes. Pasaron de Facebook a WhatsApp, donde la comunicación era más rápida y personal. Intercambiaban fotos. Antonio le enviaba fotos de Puerto del Sol, del mar, de su jardín. Isabel le enviaba fotos de ella en lugares exóticos, en restaurantes elegantes, siempre sonriendo, siempre perfecta. Empezaron las llamadas de voz, luego las videollamadas. En las videollamadas, la conexión de Isabel siempre fallaba un poco. La imagen se pixelaba o se congelaba, pero su voz era suave y cálida. Decía que estaba en lugares remotos por trabajo, donde la señal era mala. Antonio no sospechó. Isabel empezó a llamarle mi querido Antonio, mi alma gemela. Decía que nunca había conocido a alguien tan amable, tan comprensivo. Le hablaba de un futuro juntos, de venir a vivir a Puerto del Sol, de pasear de la mano por el paseo marítimo, de compartir sus vidas. Antonio se sentía rejuvenecido. La casa ya no parecía tan grande y vacía. Tenía un propósito: esperar a Isabel, prepararse para su llegada. Empezó a cuidar más de sí mismo, a vestirse mejor. Manuel, su amigo, notó el cambio. «Te veo más animado, Antonio. ¿Alguna dama en el horizonte?», bromeó un día. Antonio sonrió, evasivo. No quería hablar de Isabel todavía. Era algo demasiado preciado, demasiado frágil. Después de un par de meses de esta intensa comunicación, Isabel empezó a insinuar que tenía problemas. Pequeños al principio.
un retraso en un pago importante que esperaba, una multa inesperada en un país extranjero, la necesidad urgente de un documento que requería una pequeña suma para ser liberado. Siempre pedía un pequeño favor, un préstamo temporal, que le devolvería en cuanto su situación se normalizara. La primera vez que le pidió dinero, Antonio dudó. Él, un hombre de orden y prudencia financiera, ¿enviar dinero a alguien que solo conocía en línea? Pero Isabel sonaba tan angustiada, tan necesitada. Le recordó todas sus promesas, todo el amor que decía sentir. Le hizo sentir que al ayudarla estaba invirtiendo en su futuro juntos. Le pidió 500 euros para pagar una tasa urgente. Antonio fue al banco, nervioso. El empleado le preguntó para qué era la transferencia a un nombre desconocido en el extranjero. Antonio balbuceó algo sobre una ayuda a distancia, sintiendo la vergüenza empezar a anidar en su pecho. Envió el dinero. Isabel le agradeció con efusividad, prometiendo devolvérselo en días. Los días pasaron, no lo devolvió, pero siempre tenía una nueva excusa convincente y una nueva muestra de afecto. Y pronto, una nueva emergencia. Las peticiones se volvieron más frecuentes y las sumas mayores. Ya no eran 500 euros, sino 2.000, 5.000, 10.000. Las excusas se volvieron más elaboradas y dramáticas. Su proyecto internacional se había complicado con problemas legales inesperados. Necesitaba pagar a abogados corruptos en un país lejano. Había sido retenida en la aduana por un problema con unos documentos y necesitaba pagar una fianza enorme. Había heredado una fortuna, pero para liberarla debía pagar impuestos exorbitantes por adelantado. Siempre era una situación urgente que solo él, su único apoyo en el mundo, podía resolver. Antonio empezó a retirar sus ahorros, primero los de su cuenta de ahorro, luego los de sus depósitos a plazo fijo, pagando penalizaciones. Iba al banco con más frecuencia, siempre con una nueva historia para el empleado. Sentía que se hundía en un pozo de mentiras, no solo hacia el banco, sino hacia sí mismo, hacia la memoria de Carmen, hacia sus hijos. La casa, antes demasiado grande, ahora parecía encogerse a su alrededor, asfixiante. Las llamadas de Ana se volvieron una fuente de ansiedad. «¿Todo bien, papá? Te noto raro. ¿Gastando mucho últimamente? ¿Estás bien de dinero?» Antonio mentía, inventaba gastos, decía que estaba haciendo reformas menores en la casa. Se sentía culpable, pero el miedo a que Ana descubriera la verdad, a que lo viera como un viejo tonto engañado, era paralizante. Además, ¿cómo explicarle la magnitud de lo que estaba haciendo? Ya había enviado más de 40.000 euros. Era una locura, lo sabía en el fondo de su alma, pero la esperanza de que Isabel fuera real, de que todo valiera la pena al final, se aferraba a él como un náufrago a una tabla. Manuel seguía visitándolo, pero la facilidad de su amistad se había roto. «Antonio, te veo distraído, preocupado. ¿Es por esa amiga de Internet que tienes?» Antonio se sobresaltó. «¿Cómo sabes eso?» Manuel se encogió de hombros. «Lo mencionaste una vez, de pasada, y se te ilumina la cara cuando hablas con el teléfono. Pero te pones nervioso cuando te pregunto por ella. Ten cuidado, Antonio. En Internet hay mucha gente mala, mucho timador». Antonio se puso a la defensiva. «Isabel no es así. Es una mujer maravillosa. Tiene problemas, sí, pero los vamos a superar juntos». Manuel suspiró. «Espero que tengas razón, amigo, pero prométeme que no estás enviando dinero a nadie que no conoces en persona». Antonio miró a otro lado. «No te preocupes por eso, Manuel. Sé lo que hago». La mentira le quemó en la garganta. Las peticiones de dinero continuaron. Isabel siempre tenía una nueva crisis, siempre más urgente, más cara. Necesitaba salir de un país peligroso donde la habían retenido. Necesitaba pagar un tratamiento médico vital inesperado. Necesitaba un billete de avión de primera clase, de última hora, para poder llegar a España a tiempo para un evento crucial, que nunca se materializaba. Antonio vendió algunas de las pocas joyas de Carmen que no había querido tocar. Consideró pedir un crédito hipotecario sobre la casa. Vivía con lo mínimo, apenas comía, el insomnio se volvió crónico. Pasaba horas frente al ordenador o el teléfono esperando un mensaje de Isabel, su única conexión con el mundo, su única esperanza. La ansiedad le carcomía. Sentía que estaba en una montaña rusa emocional. Un mensaje cariñoso de Isabel lo elevaba a la euforia. Una petición de dinero lo sumía en la desesperación y el pánico. Se sentía atrapado. ¿Cómo parar ahora? Ya había invertido demasiado, no solo dinero, sino emociones, esperanza. Si se detenía, si dejaba de creer, ¿qué le quedaría?
solo el vacío, la vergüenza y la ruina. Antonio se había convertido en una sombra de sí mismo. La vitalidad que Manuel había notado al principio había desaparecido por completo. Tenía ojeras profundas, la ropa le quedaba grande y sus manos temblaban constantemente, no solo por la edad, sino por el nerviosismo. La casa se había vuelto desordenada, el jardín descuidado. Ya no paseaba por el paseo marítimo. Cada euro que gastaba en comida o en las facturas básicas le parecía un euro menos que podía enviar a Isabel. Ana le llamaba casi a diario, cada vez más preocupada. «Papá, ¿por qué no coges el teléfono a veces? Estás enfermo. Suenas cansado». Antonio inventaba excusas. Se había dormido, no había oído el timbre, estaba en el jardín. Evitaba las videollamadas con ella, temiendo que viera el estado en que se encontraba. La relación con su hija, que siempre había sido un pilar, se estaba resquebrajando bajo el peso de su secreto y sus mentiras. Sentía una profunda culpa por esto, pero la adicción emocional a la relación con Isabel, la necesidad desesperada de creer en la fantasía que le ofrecía, era más fuerte que su sentido común. Isabel seguía con sus historias. Ahora, la gran herencia estaba a punto de ser liberada, pero necesitaba una última suma de dinero para pagar un impuesto final, una cantidad enorme, pero que, según ella, le permitiría recibir millones. O a veces, la historia cambiaba. Estaba en peligro, perseguida por gente peligrosa debido a sus negocios o a la herencia, y necesitaba dinero para un refugio seguro o para sobornar a alguien que la protegiera. Las historias eran cada vez más inverosímiles. Pero Antonio estaba tan agotado, tan desesperado por creer, que las aceptaba. Isabel era una maestra de la manipulación, alternando las historias catastróficas con momentos de intenso afecto y promesas detalladas de su vida futura juntos. Le decía exactamente lo que él necesitaba oír, que era su héroe, su salvador, el único hombre que la había amado de verdad. Ya había enviado más de 70.000 euros, sus ahorros de toda una vida, el colchón financiero que había guardado para su vejez y para dejar algo a sus hijos se habían evaporado. Solo le quedaba una pequeña cantidad en su cuenta corriente y la casa. El pensamiento de vender la casa, el hogar donde había vivido tantos años felices con Carmen, le desgarraba el alma, pero Isabel le había sugerido que quizás esa sería la única solución para conseguir la suma final que la liberaría para siempre. Manuel, viendo el deterioro de Antonio, decidió tomar cartas en el asunto. No era un experto en tecnología, pero le pidió ayuda a un vecino más joven, un estudiante universitario. Le explicó la situación de Antonio, la amiga de Internet, las sumas de dinero que sospechaba que estaba enviando. El estudiante, con unos pocos clics, encontró la verdad. Las fotos que Isabel Dubois usaba eran de una actriz francesa retirada, fácilmente identificables con una búsqueda inversa de imágenes. Las historias de sus proyectos y viajes sonaban idénticas a las de otros casos de estafas románticas que circulaban por Internet. El estudiante le mostró a Manuel artículos de noticias sobre este tipo de fraudes, sobre las mulas de dinero que recibían las transferencias, sobre lo difícil que era recuperar el dinero. Manuel sintió que se le helaba la sangre. Tenía que hablar con Antonio, tenía que mostrarle la verdad, por muy doloroso que fuera. Sabía que Antonio se resistiría, que negaría la evidencia, que se sentiría humillado. Pero no podía permitir que su amigo siguiera hundiéndose. Current Part Characters, 13.063, Total Characters, 1915. Una tarde, Manuel fue a casa de Antonio. Lo encontró sentado frente al ordenador, con la mirada fija en la pantalla, el rostro demacrado. El aire de la casa estaba viciado, las persianas bajadas a pesar de ser pleno día. Manuel se sentó frente a él con el corazón encogido. «Antonio», dijo suavemente. Antonio se sobresaltó, como si no se hubiera dado cuenta de su presencia. «¿Qué pasa, Manuel?» Su voz era un hilo. «Tenemos que hablar», dijo Manuel. Puso sobre la mesa unos folios impresos y el teléfono móvil del estudiante abierto en la página de Facebook de la actriz francesa. «Mira esto, Antonio». Antonio miró los folios, luego la pantalla del teléfono. Vio la foto de Isabel Dubois y al lado la misma foto en un artículo sobre una actriz francesa. El nombre de la actriz no era Isabel Dubois. Vio otros artículos sobre estafas románticas, con historias sobre proyectos en el extranjero, herencias bloqueadas, problemas legales. Antonio palideció. Sus ojos se movieron de un papel a otro, de la pantalla a la cara de Manuel. Su respiración se aceleró. «No, no es posible», murmuró. «Isabel, ella es real.
Me quiere. Manuel le tomó una mano, fría y temblorosa. Antonio, mírate, mira cómo estás viviendo. Mira lo que has hecho con tus ahorros. Esta mujer no es quien dice ser. Es un timo, es una estafa. Antonio apartó la mano, negando con la cabeza con vehemencia. No, te equivocas, Manuel. Ella tiene problemas, sí, pero me lo ha explicado todo. Va a venir. Pronto estaremos juntos. Su voz sonaba desesperada, al borde del llanto. Manuel sintió una punzada de dolor. Ver a su amigo aferrarse a esa mentira después de todo. Antonio, las fotos son de otra persona. Las historias son las mismas que usan otros estafadores. Este dinero que has enviado, ¿a quién se lo has enviado? ¿Has visto a Isabel en persona alguna vez? ¿Has hablado con ella por videollamada sin que se corte la imagen? Antonio agachó la cabeza, avergonzado. La imagen, siempre hay problemas con la conexión. Y el dinero, a nombres que ella me daba. Decía que eran sus socios, sus abogados, la gente que le ayudaba con los trámites. Las palabras salían a trompicones, cada una un clavo en el ataúd de su fantasía. Manuel le mostró más información, cómo operan las mulas de dinero, cómo las transferencias internacionales son casi imposibles de rastrear. La resistencia de Antonio se fue quebrando. Las pruebas eran abrumadoras. La verdad, brutal y despiadada, se estrelló contra él, demoliendo el castillo de naipes que había construido durante meses. Se dio cuenta de que había sido un tonto, un viejo solitario y crédulo, manipulado por un desconocido sin escrúpulos. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, brotaron sin control. Se tapó la cara con las manos, sollozando. Manuel se sentó a su lado en silencio, dándole tiempo. Después de un rato, los sollozos disminuyeron, dejando paso a un temblor silencioso. Antonio bajó las manos. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había una nueva lucidez en ellos, una terrible comprensión. «He perdido todo, Manuel», susurró. «Mis ahorros, y la he perdido a ella, aunque ella nunca existió». El dolor en su voz era insoportable. Se sentía vacío, humillado, traicionado en lo más profundo de su ser. No solo había perdido dinero, había perdido su dignidad, su esperanza, la última oportunidad que creyó tener de encontrar la felicidad. Manuel le puso una mano en el hombro. «No lo has perdido todo, Antonio. Me tienes a mí. Tienes a Ana, a Carlos, a David. No estás solo». Antonio negó con la cabeza. «¿Cómo voy a decírselo a Ana? A mis hijos. Se sentirán tan decepcionados, tan avergonzados de mí». La vergüenza era un peso casi tan grande como la pérdida financiera. Current Part Characters 32215. Total Characters 1530. Manuel ayudó a Antonio a levantarse. La casa parecía más lúgubre que nunca bajo la luz tenue que se filtraba por las persianas. «Lo primero es lo primero, Antonio», dijo Manuel con firmeza, aunque su voz era suave. «Tienes que decírselo a Ana. Ella te quiere. Sí, quizás se preocupe, quizás se enfade un poco al principio por no habérselo contado, pero te apoyará. Y tienes que denunciar esto. Aunque sea difícil recuperar el dinero, es importante que quede constancia». Antonio asintió lentamente, todavía en estado de shock. La idea de hablar con Ana le aterraba, pero sabía que Manuel tenía razón. No podía seguir ocultándolo. Era hora de enfrentar las consecuencias. Llamaron a Ana. Antonio, con la voz temblorosa, le pidió que viniera a Puerto del Sol lo antes posible, que tenía que contarle algo importante. Ana, alarmada por el tono de su padre, dijo que cogería el primer tren que pudiera. Llegó al día siguiente por la mañana. Antonio la esperaba en casa, acompañado por Manuel. La conversación con Ana fue una de las más difíciles de la vida de Antonio. Se sentaron en el salón, bajo la mirada silenciosa de las fotos de Carmen. Antonio, con la ayuda de Manuel a veces, empezó a contarle todo. Cómo conoció a Isabel, cómo se enamoró de ella, las peticiones de dinero, las mentiras, la creciente desesperación y, finalmente, el descubrimiento de la estafa. Ana escuchaba con una mezcla de incredulidad, horror y creciente tristeza. Al principio hubo un momento de shock, luego de frustración. «¿Cómo pudiste, papá? ¿Cómo no nos dijiste nada? ¿Cómo no sospechaste?». Sus preguntas no eran acusatorias, sino nacidas de la pura angustia. Antonio bajó la cabeza. «Estaba ciego, hija, y tenía tanta vergüenza. No quería que supierais que vuestro padre, el contable, había sido tan estúpido». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Ana. Se levantó y se sentó junto a Antonio, abrazándolo. «Papá, no eres estúpido. Eres bueno y te han engañado. Esa gente son criminales. No tienes que sentir vergüenza. Estamos aquí para ti». El abrazo de Ana fue un bálsamo para el alma herida de Antonio.
Era el primer paso para reconstruir el puente que la estafa había dañado entre ellos. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites dolorosos. Fueron a la comisaría en la ciudad cercana para presentar una denuncia. Antonio tuvo que relatar los detalles humillantes de la estafa a un agente de policía comprensivo pero realista. «Este tipo de fraudes son muy difíciles de investigar, señor García», explicó el agente. «Los estafadores operan desde el extranjero, usan identidades falsas y el dinero se mueve rápidamente a través de mulas en diferentes países. La probabilidad de recuperar su dinero es, sinceramente, muy baja». La confirmación oficial de la pérdida fue otro golpe, pero ya no sentía el shock inicial, solo una tristeza sorda y una profunda frustración. Fueron al banco. El director de la sucursal, al revisar el historial de transferencias, confirmó lo que ya sabían. Las transferencias se habían enviado a cuentas en diferentes países, a nombres que probablemente eran falsos o de personas que formaban parte de la red de estafa sin saberlo del todo. El dinero se había ido, sin rastro. Ana se quedó con Antonio unos días, ayudándole a ordenar sus finanzas, a hacer un presupuesto para vivir con lo mínimo que le quedaba, a poner la casa en orden. Hablaron mucho, no solo de la estafa, sino de la vida, de Carmen, de sus sentimientos. La crisis, aunque devastadora, paradójicamente los estaba uniendo de una forma que la distancia y la rutina no habían permitido en años. Manuel seguía visitándolo, pero ahora la conversación era diferente. No había reproches, solo apoyo. Jugaban a las cartas, hablaban del pueblo, de fútbol. Pequeños momentos de normalidad en medio del caos emocional. Current Part Characters, 3D353. Total Characters, 1884-83. Antonio empezó a entender que la recuperación no sería rápida ni fácil. La pérdida financiera era un golpe brutal, pero el daño emocional era quizás aún más profundo. Se sentía herido en su confianza, en su capacidad de juicio, en su propia valía. Cada vez que pensaba en Isabel, en las mentiras, en cómo había sido manipulado, sentía una punzada de rabia y una profunda vergüenza. Ana, antes de regresar a su ciudad, le sugirió que buscara ayuda. No solo apoyo familiar, sino quizás profesional o de un grupo de personas que hubieran pasado por algo similar. Antonio se mostró reacio al principio. La idea de compartir su historia con extraños le parecía insoportable. Pero Ana insistió, explicándole que hablar con otras víctimas podía ayudarle a procesar la vergüenza y el trauma. Le buscó información en Internet sobre grupos de apoyo para víctimas de estafas románticas, algunos incluso en línea, donde podía participar de forma anónima al principio si quería. Con gran dificultad y animado por Ana, Antonio decidió intentarlo. Una noche se sentó frente a su ordenador, ese mismo ordenador que había sido el portal a su pesadilla, y se unió a una reunión virtual de un grupo de apoyo. Escuchó las historias de otras personas, hombres y mujeres de diferentes edades y lugares que habían sido engañados de formas similares. Escuchar sus experiencias, su dolor, pero también su resiliencia, fue un alivio inesperado. Se dio cuenta de que no estaba solo, de que lo que le había pasado no era solo el resultado de su estupidez, sino de las tácticas sofisticadas y crueles de delincuentes profesionales. La primera vez que habló en el grupo, le costó. La voz le temblaba, las palabras se atascaban en su garganta. Pero al final logró contar su historia, la historia de Antonio García, el contable jubilado de Puerto del Sol, que se enamoró de una ilusión llamada Isabel Dubois y perdió los ahorros de su vida. Lloró mientras hablaba, pero al terminar sintió un peso, una carga que llevaba meses, incluso años, se aligeraba un poco. Nadie lo juzgó, todos lo entendieron. Los días siguientes no fueron mágicamente mejores. La realidad financiera seguía siendo dura. Tuvo que hacer ajustes drásticos en su estilo de vida. La casa, aunque ya no estaba en peligro de ser vendida, seguía siendo un recordatorio de la pérdida. Pero había algo diferente. Ya no estaba solo con su secreto y su dolor. Hablaba más abiertamente con Ana, con Manuel. Empezó a reconectar con Carlos y David, contándoles de forma gradual y adaptada lo que le había sucedido. Su nieto David, con su facilidad para la tecnología, le ayudó a instalar programas de seguridad en su ordenador y teléfono, y le enseñó sobre los peligros en línea, no con condescendencia, sino con genuina preocupación. Antonio volvió a salir de casa. Volvió a pasear por el paseo marítimo. El sol de la Costa de la Luz seguía derramándose sobre Puerto del Sol. Ya no buscaba en el horizonte la silueta de un barco que trajera a Isabel. Ahora
simplemente miraba al mar, a las olas que llegaban y se iban, un recordatorio constante de que la vida sigue, con sus mareas, sus tormentas y sus momentos de calma. El camino hacia la recuperación completa sería largo. El dinero se había ido, probablemente para siempre. El estafador, el profesor, o como quiera que se llamara, seguía ahí fuera, buscando a su próxima víctima. La justicia, en este caso, parecía inalcanzable. Pero Antonio había recuperado algo invaluable, su conexión con su familia, la amistad de Manuel y, lo más importante, el respeto por sí mismo. Había enfrentado la verdad, por dolorosa que fuera. Había roto el silencio, y aunque la cicatriz de la estafa siempre estaría ahí, ya no gobernaba su vida. Estaba empezando a vivir de nuevo, un día a la vez, bajo el sol de su querido Puerto del Sol. El proceso de reconstrucción de la confianza consigo mismo y con el mundo exterior fue lento y lleno de altibajos. Había días en que la rabia y la humillación lo consumían. Se preguntaba cómo pudo ser tan ciego, tan ingenuo. Esos días se encerraba en casa, reviviendo las conversaciones con Isabel, analizando cada palabra, cada mentira. Pero luego recordaba lo que había aprendido en el grupo de apoyo, que los estafadores son maestros de la manipulación, que explotan vulnerabilidades universales como la soledad y el deseo de amor, que cualquiera puede ser una víctima. Pero luego recordaba lo que había aprendido en el grupo de apoyo, que los estafadores son maestros de la manipulación, que explotan vulnerabilidades universales como la soledad y el deseo de amor, que esa comprensión le ayudaba a mitigar la autoculpa. Ana seguía muy atenta a él. Le llamaba a menudo, le visitaba siempre que podía. A veces simplemente se sentaban juntos en silencio o hablaban de cosas triviales. La tensión inicial había desaparecido, reemplazada por una ternura y una comprensión mutuas más profundas. Ana le ayudó a establecer un sistema de banca online más seguro y a estar alerta ante cualquier solicitud de dinero o información personal. Le recordaba constantemente que no tenía que sentirse avergonzado y que su valor como persona no estaba definido por haber sido estafado. Manuel seguía siendo su roca. Con él, Antonio podía ser él mismo, sin tapujos. Manuel nunca le preguntaba por la estafa a menos que Antonio sacara el tema, pero siempre estaba dispuesto a escuchar. Compartían partidas de dominó en la plaza, comentaban las noticias locales, se quejaban de los achaques de la edad. La normalidad de su amistad era un ancla en el mar revuelto de las emociones de Antonio. Un día, mientras revisaba viejos documentos, Antonio encontró una carta de Carmen. Era de hacía muchos años, una carta de amor sencilla y sincera. Al leerla se dio cuenta de que el amor real no necesitaba grandes sumas de dinero ni historias dramáticas. Era algo tranquilo, constante, basado en la confianza y el respeto mutuo. La comparación con la farsa de Isabel fue dolorosa, pero también le ayudó a poner las cosas en perspectiva. Había conocido el amor verdadero. Lo que Isabel le ofreció fue una distorsión cruel de ese sentimiento. Decidió honrar la memoria de Carmen y su propia vida vivida con integridad, no permitiendo que la estafa lo definiera. Empezó a cuidar de nuevo el jardín, arrancando las malas hierbas que lo habían invadido durante su periodo oscuro. Era un trabajo físico y simbólico, limpiando el espacio y al mismo tiempo su propia mente. En el grupo de apoyo online, Antonio se volvió más activo. Ya no solo escuchaba, también compartía sus propias reflexiones, ofrecía palabras de aliento a los recién llegados que, como él, se sentían perdidos y humillados. Se dio cuenta de que ayudar a otros le ayudaba a sí mismo. Transformar su dolor en una forma de prevenir que otros cayeran en la misma trampa le daba un nuevo propósito. Aprendió sobre las diferentes tácticas de los estafadores, sobre cómo roban fotos de perfiles públicos o de sitios web, cómo crean historias elaboradas basándose en la información que las víctimas comparten, cómo operan en redes organizadas. Era un mundo oscuro y complejo, pero entenderlo le quitaba parte del poder que tenía sobre él. Ya no era un misterio insidioso, sino un crimen cruel y calculador. A veces la tentación de buscar a Isabel, de intentar encontrar al estafador real, surgía. La rabia volvía, el deseo de justicia, pero recordaba las palabras del agente de policía, la dificultad de rastrear el dinero. Sabía que invertir más energía en perseguir sombras solo lo desgastaría. Su batalla no era encontrar al estafador, sino reconstruir su propia vida. El verano llegó a Puerto del Sol con su luz cegadora y su calor pegajoso. La casa de Antonio, que había estado sumida en la oscuridad,
Volvió a abrir sus ventanas para dejar entrar la brisa marina. Ana y su familia vinieron a pasar unos días. Fue una visita diferente a las anteriores. No hubo secretos ni mentiras. Antonio les mostró el jardín, que empezaba a recuperar su esplendor. Jugó al dominó con Manuel en la plaza, con David observando y riéndose de sus bromas. Una tarde, sentado en el porche con Ana, Antonio le habló de cómo se sentía. «Todavía duele, hija. El dinero, por supuesto, es una preocupación, pero sobre todo duele la traición, creer que habías encontrado a alguien y que todo fuera una mentira». Ana le tomó la mano. «Lo sé, papá. Es una herida profunda, pero estás sanando. Mira todo lo que has hecho. Has hablado, has pedido ayuda, estás ayudando a otros. Eso requiere mucha valentía». Las palabras de su hija significaron más para él que cualquier halago vacío de Isabel. David, con su curiosidad adolescente, le preguntó un día: «Abuelo, ¿cómo sabías que era una estafa al final?» Antonio suspiró. «Una mezcla de cosas, David. Las pruebas que encontró Manuel, las historias que no cuadraban y sobre todo la sensación en el estómago. Sabía que algo no estaba bien, pero no quería creerlo. El deseo de que fuera real era muy fuerte». Le explicó a David, de forma sencilla, los peligros de Internet, la importancia de ser cauteloso con quien hablas y, sobre todo, de nunca enviar dinero a alguien que no conoces en persona, sin importar lo que te digan. David escuchaba con atención, algo inusual en él. Antonio sintió una pequeña satisfacción al pensar que quizás al compartir su dolorosa experiencia podría evitar que su nieto o alguien más cayera en la misma trampa. Los meses pasaron. Antonio siguió participando en el grupo de apoyo, se mantuvo en contacto con Ana y Manuel y encontró una nueva rutina que, aunque más modesta económicamente, estaba llena de autenticidad. Ya no vivía en una fantasía, sino en la realidad, con sus desafíos, pero también con sus afectos genuinos. Una mañana, mientras paseaba por el puerto, vio a los pescadores regresar con sus barcas. El olor a salitre y a pescado fresco llenaba el aire. Se detuvo a observarlos. El trabajo duro de sus manos, la camaradería entre ellos. Eran vidas sencillas, ancladas en la realidad del mar y la tierra. Pensó en la vida virtual que había estado viviendo, tan etérea y engañosa. La contraste era abrumador. Se permitió sentir la tristeza por la pérdida, por el tiempo y el dinero desperdiciados, por la ilusión rota. Pero no se quedó anclado en ella. Empezó a mirar hacia adelante. Sus ahorros se habían ido, sí, pero la casa era suya y tenía una pensión modesta. Tendría que vivir de forma más sencilla, pero podría hacerlo. Lo más importante era que había recuperado la conexión con su familia, la confianza de su amigo y la paz interior que solo llega al enfrentar la verdad y perdonarse a uno mismo. El sol de la tarde bañaba el paseo marítimo con una luz dorada y suave. Antonio se sentó en un banco, sintiendo la brisa en la cara. Ya no buscaba el amor romántico en los lugares equivocados. Sabía que el amor, en sus muchas formas, familiar, amistad, autocompasión, ya estaba a su alrededor, esperando ser reconocido y valorado. La estafa le había quitado mucho, pero también le había enseñado una lección brutalmente honesta sobre la vulnerabilidad humana, la importancia de la conexión real y la resiliencia del espíritu. No era el final feliz que había soñado con Isabel, pero era un final real, y a su manera, un nuevo comienzo bajo el cielo azul de Puerto del Sol. La vida en Puerto del Sol recuperó un ritmo más familiar para Antonio, aunque marcado por la sombra de lo sucedido y la necesidad de prudencia financiera. Sus paseos por el paseo marítimo se hicieron más largos y a menudo se detenía a charlar con los pescadores o los dueños de las tiendas locales. Redescubrió el placer de las pequeñas cosas, el sabor de un café tranquilo en la plaza, el olor de las flores en su jardín, el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Se dio cuenta de que durante los meses que estuvo absorto en la estafa, se había aislado no solo de su familia y amigos, sino también de la comunidad local. Ahora, conscientemente, empezó a reinsertarse. Se unió a un pequeño club de lectura en la biblioteca del pueblo, donde encontró compañía y estimulación intelectual. Participaba en las actividades del centro de jubilados, jugando a las cartas o simplemente conversando. Estos contactos reales, cara a cara, le recordaban la diferencia abismal entre la conexión genuina y la falsedad del mundo online de los estafadores. El grupo de apoyo online siguió siendo una fuente importante de consuelo y aprendizaje. Compartía sus progresos, sus días buenos y malos.
Escuchaba a otros que aún estaban en las primeras etapas del shock y el dolor, y sus propias experiencias le permitían ofrecerles esperanza y consejos prácticos. Se sentía útil de nuevo, algo que había echado mucho de menos desde que se jubiló y sobre todo desde que Carmen murió. Ana y Carlos seguían preocupados por su situación financiera, pero Antonio les aseguró que se las arreglaría. Había aprendido a vivir con menos, a priorizar. La casa era su mayor activo, y aunque la idea de tener que venderla en el futuro seguía siendo una posibilidad dolorosa, ya no era una urgencia impuesta por la manipulación de un estafador. Era una decisión que, si llegaba el momento, tomaría él, con la cabeza fría y el apoyo de su familia. David, su nieto, le visitaba más a menudo. Le enseñaba trucos con el teléfono, le mostraba vídeos divertidos, le hablaba de su vida adolescente. Antonio, a cambio, le contaba historias de su juventud, de la historia de Puerto del Sol. La brecha generacional seguía existiendo, pero la estafa había abierto un canal de comunicación y confianza que antes no estaba ahí. Antonio se sentía orgulloso de su nieto, de su inteligencia y de su bondad. Recordaba el miedo paralizante que sintió al darse cuenta de la estafa, la vergüenza, la desesperación que lo llevó al borde. Pero ahora, aunque la tristeza persistía como un eco lejano, la desesperación había sido reemplazada por una quietud, una aceptación. Había sobrevivido. Había aprendido una lección muy cara, sí, pero una lección que lo había transformado. Lo había despojado de su ingenuidad y lo había obligado a mirar la realidad de frente, tanto la crueldad del mundo como su propia vulnerabilidad. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el mar, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Antonio estaba sentado en el paseo marítimo. No estaba solo. Manuel estaba a su lado, en silencio, compartiendo la vista. No necesitaban hablar. La amistad, la lealtad, la presencia silenciosa, eso era lo real. Eso era lo que quedaba después de que las ilusiones se desvanecieran. Miró la inmensidad del océano, el horizonte infinito. El futuro era incierto, como siempre lo es, pero ya no le daba miedo de la misma manera. Había tocado fondo y había empezado a subir. Llevaba las cicatrices, pero también la sabiduría que solo se adquiere a través del sufrimiento. Sabía que nunca recuperaría el dinero, que el estafador probablemente nunca sería capturado, pero había recuperado algo más valioso, su vida, su dignidad y la conexión con las personas que lo querían de verdad. Y bajo el cielo estrellado de Puerto del Sol, eso era suficiente. El invierno llegó a la costa, trayendo consigo vientos fríos y lluvias esporádicas. Los paseos por el paseo marítimo se volvieron más cortos, reemplazados por las tardes cálidas en el centro de jubilados o en casa con un libro y una manta. Antonio se adaptó al cambio de estación, al igual que se había adaptado a los cambios